El agujero. Kouji Suzuki, 1996. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. El agujero. En la punta del cabo Futsu hay un gran mirador con una estructura en forma de pino. Una vez en su cima, se pueden contemplar a tiro de piedra la ciudad de Yokosuka y el cabo Kanen. Hiroyuki Inagaki subió al mirador con su hijo por primera vez en mucho tiempo. La corriente entre las islas de baterías costeras Daiichi-kayo y Daini-kayo, 8, era visiblemente rápida. A partir del cabo en adelante, un banco de arena se extendía como un arco que en uno de sus extremos casi tocaba Daiichi-kayo. En la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial se podía llegar allí en jeep durante la marea baja, pero ahora ya no. El banco de arena apenas sobresalía del agua en una línea de puntos que ni siquiera se podía cruzar a pie. Cuando era niño, Hiroyuki había oído que alguien se había ahogado en un cambio de la corriente mientras cruzaba a pie. La corriente arrastró a la víctima y su cuerpo nunca fue encontrado. Fue una tarde de sábado a principios de verano en la que el viento soplaba con fuerza. Hiroyuki llevaba un buen rato observando el rápido flujo del agua entre Daiichi-kayo y Daini-kayo. Desde el mirador, los barcos parecían del tamaño de un guisante. Esa zona costera era precisamente su lugar de trabajo. Hiroyuki, el pescador de Futsu, pescaba allí anguilas 25 días al mes. Había heredado el oficio de su padre hacía 15 años. Desde entonces, la bahía de Tokio había ido cambiando constantemente de aspecto. Por ejemplo, la punta del banco de arena que se extendía hacia alta mar había cambiado de dirección y ahora apuntaba mucho más al norte que antes. Como resultado de haber ganado tierra al mar y de haber excavado el fondo marino para ampliar las rutas de navegación, el equilibrio de las mareas se había roto y la corriente se había llevado la arena produciendo la erosión de la parte sur del banco. Sin embargo, Hiroyuki no estaba particularmente preocupado por esas transformaciones. Mientras la pesca le proporcionara una ganancia superior a 1.000.000 de yenes mensuales, no le importaba en absoluto cómo cambiase la topografía de la bahía. Quería restregar, al menos, ese 1.000.000 de yenes cada mes en las narices de su mujer. Mientras lo hiciera, ella no tendría ningún derecho a quejarse de él. Venga, vámonos. Hiroyuki empujó con fuerza la cabeza de su hijo, que estaba contemplando el mar. Su hijo Ketsumi era un niño extremadamente introvertido. Así que no respondió y siguió mirando hacia la península de Miura como si no quisiera irse. Sin embargo, cuando vio la espalda de su padre bajando por las escaleras, se apresuró a alcanzarlo. Al final de la escalera había un puesto que vendía mazorcas asadas con salsa de soja. ¿Quieres una? Hiroyuki pidió una mazorca de maíz al vendedor sin esperar siquiera la respuesta de su hijo. Mientras le daba el importe al vendedor, al que conocía desde hacía tiempo, preguntó: «Oye, ¿has visto a mi mujer por aquí?» El vendedor sonrió y negó con la cabeza. Hiroyuki le dio la mazorca a su hijo y le hizo señas con la mano manchada de salsa de soja para que lo siguiese. Ven, Ketsumi no quería maíz, pero sabía que su padre se enfadaría si se lo rechazaba. Incluso le podía pegar. Así que lo recibió en silencio, escrutó el rostro de su padre y se puso a caminar detrás de él comiendo la mazorca sin ganas. Su madre le tenía estrictamente prohibido comer entre horas. No obstante, su padre le compraba golosinas, no por descuido, sino para llevarle la contraria a su mujer. Cada vez que eso sucedía, Ketsumi se encontraba con un dilema ante sus padres. Si no le hacía caso a su madre, ella lo regañaría. Por el contrario, negándose al ofrecimiento de su padre, terminaría ganándose una bofetada. Y lo peor era que su padre siempre le compraba cosas que él no quería. Con pasos desganados, Ketsumi siguió a su padre a unos metros de distancia por la playa del lado norte del cabo. Divididas por el cabo que sobresalía en el mar, las olas del lado sur se sucedían agitadas, pero el norte estaba totalmente en calma.
A lo largo de la apacible costa, los 4X4 que habían llegado de Tokio estaban aparcados en fila y la gente disfrutaba del ocio playero. Los jóvenes conducían motos acuáticas sobre la superficie del agua y las familias tomaban cerveza mientras hacían barbacoas. Esas escenas llenaban la playa de un alegre alboroto. Hiroyuki se detuvo y se volvió. La distancia con su hijo se había ampliado a unas decenas de metros. El niño avanzaba con pasos inseguros mientras comía el maíz con una clara expresión de disgusto en su rostro. Mientras lo miraba, Hiroyuki sintió una irritación incontrolable. Sin advertir la irritación de su padre, Ketsumi seguía con la mirada las motos acuáticas que se deslizaban levantando chorros de agua. Pero no porque sintiera envidia de los juegos acuáticos. No sabía por qué motivo el agua lo aterraba. En la escuela, siempre encontraba alguna excusa para saltarse las clases de natación y no le gustaba siquiera meterse en el baño de casa. Tal vez por eso, a pesar de tener ya 11 años, apenas sabía nadar. Para su padre ese hecho constituía una traición indigna en el hijo de un pescador. Hiroyuki llamó a su hijo en voz alta. Ketsumi, pero los estruendosos motores de las motos acuáticas ahogaron su voz. Sin apartar la vista del mar, Ketsumi pateaba perezosamente la arena. Ketsumi, tras gritar de nuevo, Hiroyuki fue hacia él. Al percibir la sombra del padre y darse cuenta de que estaba a su lado, Ketsumi se encogió de hombros instintivamente pensando que le iba a dar un bofetón. «Dámela a mí», gritó el padre, y le arrebató la mazorca de la mano, para devorarla a la velocidad del rayo. Así es como se come una mazorca de maíz, ¿has visto? Cuando terminó de comer, tiró el suro de la mazorca y se limpió la boca con el dorso de la mano. En ese momento, escuchó una voz parecida a un gemido. A continuación, Ketsumi se acurrucó apretándose el estómago. Hiroyuki no entendía lo que estaba pasando. Lo siento. Dos sombras se acercaban disculpándose. Ambas llevaban guantes de béisbol. Cuando Hiroyuki bajó la vista hacia su hijo, encontró una pelota en el suelo. Al parecer, un padre y su hijo estaban jugando enfrente del pinar. La pelota había salido disparada y había golpeado directamente a Ketsumi en el costado. «Discúlpenos. ¿Se ha hecho daño?», se aproximaron haciendo reverencias. «Tened más cuidado», gritó Hiroyuki, y lanzó la pelota contra ellos. Ketsumi seguía acurrucado sobre la arena. Hiroyuki le dio la mano para ayudarlo a levantarse y examinó la zona del costado que había recibido el impacto. No parecía muy grave, aunque tenía un leve hematoma rojizo debajo de la camiseta. «¿Estás bien? No te ha pasado nada». Hiroyuki tranquilizó a su hijo y le frotó suavemente el costado con la palma de la mano. Reanudaron el camino, pero los pasos de su hijo se hacían cada vez más lentos. Se sujetaba el costado y torcía la cara con una expresión exagerada. Poco después comenzó a arrastrar los pies y acabó dando profundos suspiros. La irritación de Hiroyuki creció de tal manera que sintió la necesidad de descargarla contra algo o contra alguien. Enfrente del pinar, el padre y el hijo que habían golpeado a Ketsumi con la pelota habían reanudado su juego. Vestían polos de marca y no podían negar que eran de ciudad. El niño tenía más o menos la misma edad de Ketsumi y, para ser de ciudad, era ágil. Vosotros dos. Fijado el objetivo, Hiroyuki levantó la voz de manera amenazante y se dirigió hacia ellos. El padre y el hijo interrumpieron el juego y se volvieron hacia Hiroyuki con gesto preocupado. La expresión de ambos no hizo más que avivar las llamas del resentimiento. Sus miradas aturdidas precipitaron que Hiroyuki volcara en ellos toda su rabia. Se detuvo a unos pasos de ellos y gruñó. «Decime vuestros nombres y dirección, ¿eh?» El hombre parecía al mismo tiempo perplejo y despectivo. «Mi hijo dice que le duele tanto que no puede caminar. Si tiene alguna costilla rota, tú eres el único responsable». Hiroyuki señaló hacia atrás con la mano izquierda. Pero su hijo no estaba allí donde había señalado.
Ketsumi solo había fingido dolor en un intento de despertar la compasión de su padre, pero cuando vio su furiosa reacción, sintió tal temor que se le secó completamente la garganta. Su ira, por el momento, no estaba dirigida contra él, pero, a pesar de todo, Ketsumi estaba aterrorizado. La espalda de su padre, que se alejaba de él, irradiaba odio. Si no hacía nada, la situación podría degenerar en violencia. Ketsumi no quería presenciarla de ninguna manera. Le espantaba más ver a su padre asestando golpes a cualquiera en una explosión de ira que ser agredido él mismo. En particular, cuando el objetivo de la agresión era su madre, el pánico lo asfixiaba. Hiroyuki sintió que alguien le tiraba de la mano y entonces por primera vez se dio cuenta de la presencia de su hijo a su derecha. Papá, papá, Ketsumi hablaba con voz temblorosa. Al parecer, su hijo había estado llamándolo varias veces, pero estaba tan agitado que no lo había oído. La oportunidad de discutir se había esfumado. Hiroyuki estaba desconcertado. ¿Qué? Y se sacudió la mano de su hijo de encima. Estoy bien, así que... Ketsumi tiró de nuevo de la mano de su padre tratando de hacerlo retroceder. Era como si lo intentara convencer de que dejara de descargar su ira sobre los demás y de que regresara de una vez a casa. ¿Cómo que estás bien? Entonces, ¿a qué venía la cara de antes? En un instante, el objetivo de su ira cambió. Con las manos enfundadas en sus guantes de béisbol, que colgaban lánguidamente, el padre y el hijo seguían inmóviles mientras observaban atentamente el desarrollo de la situación. Por sus miradas ansiosas era evidente que aún no se sentían aliviados. Perdóname, papá. Ketsumi, al borde de las lágrimas, arrugó la cara. Idiota, no pidas perdón con tanta facilidad. No se le escapó a Ketsumi el instante en que el color de los ojos de su padre cambió. Un segundo antes del estallido de rabia, la parte oscura de sus ojos giraba hacia arriba y estos se le quedaban en blanco. Instintivamente, Ketsumi cerró los párpados y se cubrió la cabeza con las manos. Hiroyuki no se quedó satisfecho con unos manotazos y le propinó tal patada que su hijo se desplomó sobre la arena. Perdóname, perdóname. Con la cara manchada de arena mezclada con lágrimas, el hijo no hacía más que suplicar perdón. Hiroyuki no sabía de quién había aprendido a pedir disculpas de aquel modo. Y era precisamente eso lo que le sacaba de quicio. El estallido de cólera no duró mucho. Hiroyuki se detuvo bruscamente y levantó a su hijo. No es que le importaran las miradas a su alrededor, sino que la tormenta que atravesaba por su cuerpo era siempre pasajera. Cuando llegaba la calma, ni siquiera recordaba cuál había sido la causa de su furor. Una pelota de béisbol había golpeado a su hijo, que ponía cara de dolor, y él la había tomado con quienes habían lanzado la pelota. Sin embargo, de repente, su hijo dijo que no le había pasado nada, y entonces acabó sufriendo de verdad. Era un completo disparate. No podía encontrar palabras para describir lo absurdo de la situación. Sacudió la cabeza lentamente y dijo para sí: he acabado siendo como mi padre. Su hijo, hipando ante sus ojos, era el vivo retrato de sí mismo cuando era niño. Y él era exactamente igual que su padre. Aún reconociéndolo, era incapaz de corregirse. Aún sabiendo de dónde provenía su sangre violenta, su arrebato no se apaciguaba. Una intensa y extraña emoción lo impulsaba desde alguna parte de su interior y lo sacudía de pies a cabeza. Cuando levantó la mirada, el padre y el hijo que habían estado jugando al béisbol ya habían desaparecido. La gente de ciudad que abarrotaba la playa siempre iba equipada con todo tipo de juegos y entretenimientos. Tal vez, el béisbol era simplemente uno de ellos. Sin duda, habrían perdido las ganas de seguir con la pelota y se habrían ido al coche en busca de otra cosa con la que entretenerse. Hiroyuki caminó por la playa hacia el parque golpeando de vez en cuando la cabeza de su hijo. No tenía nada que hacer y le sobraba el tiempo, pero en el fondo de su corazón sentía una extraña tensión mezclada con miedo. «Hija de puta», murmuró Hiroyuki.
Su nerviosismo incontrolable provenía de la desaparición de su mujer. Todos los elementos a la vista se reflejaban odiosos en sus ojos. Incluso el murmullo de las olas que normalmente le agradaba, ahora le ponía los nervios de punta. ¿Dónde diablos se habrá metido? Como la lonja cierra los domingos, la mayoría de los pescadores de Futsu no trabaja los sábados. Era el único día libre de la semana. Esa mañana, cuando Hiroyuki se había despertado, su mujer no estaba. Se despertó poco antes de las 9, mucho más tarde de lo habitual, ya que era su día libre. Una terrible sed debida a la resaca lo arrancó del sueño. Tumbado en el futón gruñó varias veces pidiendo agua. Pero no hubo respuesta. Se levantó y mientras se dirigía a la cocina, se dio cuenta de que había algo diferente en la casa. Generalmente, a esas horas, su mujer había terminado las tareas de la mañana y estaba sentada en el sofá del salón viendo la tele. El desayuno para Hiroyuki estaba preparado en la mesa, la cocina estaba completamente recogida y la colada y la limpieza de la casa también estaban hechas. Esa era la escena de cada sábado por la mañana. Esa mañana, sin embargo, todo estaba en absoluto desorden. Los cacharros se amontonaban en el fregadero y la ropa sucia seguía en el cesto. Nanako. Gritando el nombre de su mujer, Hiroyuki subió al piso de arriba y se asomó a la habitación de los niños. Tampoco estaba allí, sin otro remedio que el de rebuscar en el frigorífico, se las apañó para desayunar. Luego esperó a que su hijo regresara del colegio y se fue a dar un paseo en busca de su mujer. Mientras atravesaba el parque, Hiroyuki trató de recordar lo que había sucedido la noche anterior. Como era la víspera de su día libre, había bebido más de la cuenta, sin embargo, tenía la sensación de que no se había acostado demasiado tarde. Entre semana, Hiroyuki se levantaba a las 2:30 de la madrugada y, por tanto, tenía la costumbre de acostarse antes de las 9 de la noche. Por mucho que lo intentase, no podía recordar a qué hora se había ido a dormir la noche anterior. Su mujer también debió de acostarse casi a la misma hora. Dormían uno al lado del otro, en dos futones extendidos en una habitación de 6 tatamis, unos 10 metros cuadrados. Estaba seguro de haberla visto esa noche al darse la vuelta. El rostro de su mujer, tan profundamente dormida que ni siquiera su respiración era perceptible, emergía a la luz de la lámpara de la cabecera. Hiroyuki había estado observando su rostro iluminado por aquella luz escasa. De repente, sintió un terrible dolor de cabeza. Hiroyuki corrió a una fuente pública, bebió agua y se dio unos ligeros golpes en la cabeza con la mano. Cuando trató de pensar, una fuerza oscura se lo impidió. Todo resultaba tan vago que no era capaz de captarlo de ninguna manera. ¿Acaso había sucedido algo la noche anterior? No podía recordarlo. Hiroyuki se lavó la cara con el chorro de agua que se elevaba. «Vamos a la cooperativa de pescadores, ¿te parece?». Cerró el grifo y volvió la cara mojada hacia su hijo. «Sí». Katsumi asintió, pero estaba abrumado por una inquietud indescriptible, el terror a que su madre no regresara nunca. 2. Apenas había tráfico en la carretera que discurría de este a oeste frente al puerto pesquero. Los barcos fuera de servicio, abandonados en el descampado, acentuaban la desolación del puerto en el día libre de los pescadores. Salvo por un par de puestos que vendían almejas, los turistas que venían a recoger mariscos a la playa durante la marea baja apenas se acercaban a esa zona. Las hierbas que crecían entre las raíces de los árboles plantados al borde de la calle estorbaban tanto al caminar por la acera que Hiroyuki, sin pensarlo 2 veces, avanzó por la carretera. Su hijo, sin embargo, seguía por la acera sin saltarse ni un solo paso, evitando cuidadosamente las hierbas. «¿Qué tipo más lento?», pensó Hiroyuki. Le exasperaba que su hijo obedeciera ciegamente las indicaciones de su madre y no se bajase de la acera. Enfrente de la cooperativa de pescadores había una pescadería de venta de marisco al por mayor.
Cuando miró al interior de la tienda, la propietaria salió lánguidamente limpiándose las manos con el delantal. Hiroyuki la saludó con una leve reverencia y le preguntó con voz mustia: «No habrá visto a mi mujer, ¿verdad, señora?» «No, hoy aún no». Al no tener demasiada amistad con ella, no le apetecía prolongar la conversación. Hiroyuki esquivó rápidamente a la señora, que solía detener a cualquiera con insistencia una vez que comenzaba a hablar, y luego entró en el callejón lateral de la pescadería. ¿A cuántas personas se había dirigido mientras vagaba por la zona de la costa, el parque y la cooperativa de pescadores? «¿No habrás visto a mi mujer?» Cada vez que se topaba con una cara conocida soltaba la misma pregunta. No era propio de Hiroyuki dar el primer paso para saludar a alguien. Era tenido por una persona insociable. Él mismo no entendía por qué se estaba comportando de esa manera. Le extrañó. Era como si estuviese tratando de insistir ante los demás de que andaba buscando a su mujer. La casa de Hiroyuki ocupaba un terreno de 50 tsubo, unos 165 metros cuadrados, en una esquina situada a 2 manzanas de la pescadería. Estaba tan solo a unos minutos a pie de su barco, el Amakatsu, campeón de la playa, que permanecía amarrado en el extremo occidental del puerto. Desde que había ampliado la casa hacía 2 años, la parte antigua se había destinado a almacén. Hiroyuki había nacido y se había criado en la parte en la que ahora guardaba su equipo de pesca. Durante sus 33 años de vida, no había residido nunca fuera de esa tierra. «Ya estoy en casa», gritó al llegar a la entrada, pero no contestó nadie. Hiroyuki tenía la esperanza de que el rostro demasiado familiar de su mujer saliese a recibirlo para, por fin, respirar aliviado. Sin embargo, sus expectativas se desvanecieron rápidamente. «Todavía no ha vuelto». Irritado, chasqueó la lengua, atravesó a grandes pasos el salón y descorrió con fuerza las puertas correderas de la habitación de estilo japonés. Allí vio a su padre, Soso, y a su hija, Haruna, sentados cara a cara comiendo bollos rellenos de pasta de judías dulce. A pesar de que Soso solo tenía 55 años, su cuerpo demacrado y su cabello blanco lo hacían parecer un anciano de más de 80. 20 años atrás había estado a punto de perder la vida en el mar. Salió del puerto con el mar en calma, pero, después, la dirección del viento cambió y las grandes olas levantadas por el viento del sur sacudieron violentamente el barco. Soso se golpeó la cabeza contra la borda y se cayó al mar. Afortunadamente fue rescatado, pero el accidente le causó una demencia que evolucionó con el tiempo, dificultándole el reconocimiento, la memoria y el lenguaje. En los últimos años, su vida se había limitado a comer, evacuar y dormir. No estaba claro si su condición se debía realmente al accidente o si ya era propenso a la enfermedad y el accidente solo había acelerado la aparición de los síntomas. Hiroyuki y otros miembros de la familia sospechaban que probablemente se tratase de lo segundo por ciertos motivos. Por ejemplo, su hija Haruna, que pronto cumpliría 7 años, había comenzado a mostrar principios de afasia. A pesar de que la niña había sido capaz de aprender palabras y hablar con normalidad, desde hacía 3 meses solo podía gemir. Tras un mes angustioso en que había tratado de expresar lo que parecía tener en mente, un día, de repente, dejó de esforzarse por completo. Desde siempre había sido una niña rara y con problemas en la escuela. Por aquel tiempo, abandonó la escuela y, siempre que podía, se juntaba con su abuelo y devoraban bollos rellenos de pasta de judías dulce. Una vez que tenían los bollos, apenas daban qué hacer, así que Hiroyuki acababa por darles más de los convenientes por pura pereza. Poco a poco, Hiroyuki fue perdiendo la energía y el ánimo para luchar por su familia. Mientras observaba a su padre y a su hija sentados uno frente al otro comiendo en silencio los bollos, Hiroyuki se deprimió más que nunca. Era desesperante no poder preguntarle si su mujer había regresado a casa mientras él estaba fuera. Más bien, comenzaba a sentirse atrapado entre 2 paredes negras que lo oprimían de arriba abajo hasta aplastarlo. El uno, del que Hiroyuki había heredado la sangre,
la otra, que había heredado su propia sangre, ambos lo bloqueaban por delante y por detrás. Cerró las puertas correderas. No podía soportar seguir viéndolos. Aunque se había resignado en parte a que algún día él también sufriría un problema cerebral, era una realidad de la que prefería apartar la mirada. ¿Dónde diablos se habrá ido? Desesperado, Hiroyuki cruzó los brazos. Conforme se acercaban las 5 de la tarde, su irritación iba en aumento. No podía dejar de aborrecer a su mujer, que había desaparecido abandonando a su familia. No obstante, como no tenía un destinatario al que echar la bronca, su ira continuó creciendo sin mesura. ¿Acaso se habrá ido de casa para siempre? No podía pensar otra cosa. Él mismo se había visto tentado varias veces por el deseo de abandonar a su familia y huir. Si quieres irte, Nanako, haz lo que te dé la gana. Pero antes mata a tu suegro y a tus hijos. Al decirlo en su interior, se emocionó, reavivándose la sed de afecto que sentía cuando era niño. Luego se secó las lágrimas con el dorso de la mano con la que agarraba una lata de cerveza. De repente, se acordó de la libreta de ahorros y la sacó del cajón del aparador. Después de haberla hojeado, no encontró nada inusual. No había ningún indicio de que se hubieran retirado grandes sumas de dinero recientemente. Si se ha ido, lo ha hecho sin pensar. Seguro que no tardará en regresar. Simplemente se ha sentido tentada sin más alargarse. Cambió de humor y decidió salir. Si iba al bar Marie, no tendría problemas para comer. Si tienes hambre, cómete los bollos, le dijo a su hijo, se calzó las chancletas y salió a la calle. Hiroyuki caminó hacia el parque por la carretera que cruzaba por delante del puerto pesquero. Aquel puerto gris rodeado por un dique estaba teñido ligeramente de color carmesí y reflejaba el cielo nublado del atardecer. No corría la brisa y el mar estaba en calma, los barcos amarrados en fila a lo largo del muelle permanecían inmóviles. Inconscientemente, Hiroyuki dirigió la mirada al lugar donde su barco estaba amarrado. Incluso desde allí podía leer claramente el nombre en el lateral del casco, Amakatsu. De pronto, se detuvo, sobrecogido. Sin saber por qué sintió que el corazón se le subía a la garganta. El latido del corazón se le aceleró, y en su interior afloró un terror oscuro y profundo que se extendió por todo el cuerpo. Tragó saliva. El eco de un sonido metálico sonó en el fondo de sus oídos. Hiroyuki no tenía ni idea de la causa de este ataque de ansiedad. Contempló el puerto, y tan pronto como vio su barco, sintió una opresión en el pecho. Su barco, acostumbrado a navegar durante años, había pasado más tiempo embarcado que en su propio hogar. ¿Qué demonios era lo que lo inquietaba tanto? Últimamente le fallaba la memoria e incluso a veces no podía recordar lo que había hecho el día anterior. ¿Acaso tendría alguna tarea de mantenimiento pendiente en la embarcación o en el equipo de pesca? Intentó recordar, pero no se le ocurrió nada. Enfrente, a su izquierda, las luces de neón rojo del bar Marie parpadeaban. A pesar de no ser del todo consciente de la inquietud que lo abrumaba, Hiroyuki dejó que la puerta del bar lo absorbiese hacia su interior. «Hombre, bienvenido». La dueña lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Como era desprendido con el dinero, Hiroyuki era un buen cliente. Tan pronto como oyó la voz de la mujer, la inquietud que se había apoderado de él hasta entonces se esfumó de su mente. 3. Hiroyuki se despertó poco antes de las 3 de la madrugada, como hacía siempre. Sin necesidad de poner el despertador, se levantaba confiando en su propia intuición. Por supuesto, no tenía horario específico para ir a pescar. Salía exclusivamente a pescar anguilas. Simplemente, cuanto antes partía, antes regresaba y antes podía empezar a beber. Se incorporó, cruzó las piernas sobre el futón y se quedó distraído durante un rato. El resto de la familia seguía durmiendo. No había ni rastro de su mujer, que tendría que estar acostada a su lado. Aunque era un estorbo cuando estaba, las incomodidades aumentaban en su ausencia.
En serio, ¿a dónde diablos se ha ido? No tenía ni la menor idea de cómo encontrarla. La única cosa que sabía hacer era ir a pescar como de costumbre y esperar a que ella regresase. ¡Puñetera! Hiroyuki golpeó la almohada contra el suelo de tatami. «¿Alguien quiere prepararme el desayuno?». Su grito resonó por toda la casa, pero no hubo respuesta. Sus hijos, en el piso de arriba, y su padre, en la habitación de estilo japonés detrás del salón, dormían en sus respectivos cuartos. De todos modos, ninguno de los tres parecía estar vivo ni siquiera cuando estaban despiertos. Hiroyuki permaneció inmóvil. No se movía porque le diera pereza prepararse el desayuno, sino porque no encontraba motivo alguno para hacerlo. Esa mañana, no le apetecía salir a pescar. La única excusa para librarse era el tiempo. Por un momento pensó que si hubiera tormenta, no tendría por qué ir. Nunca antes había deseado que hiciese mal tiempo para quedarse en casa. De hecho, en otras ocasiones, Hiroyuki se había hecho a la mar en condiciones tan malas que habían llevado a sus compañeros a suspender la pesca. Dentro de la comunidad pesquera local de Futsu, su valentía era ampliamente conocida. Por eso, la pesca que descargaba el Amakatsu superaba con diferencia cualquier otra. Hiroyuki no se dirigía a alta mar solo por dinero, sino por la satisfacción de dar rienda suelta a su instinto nato de pescador certero persiguiendo a los bancos de anguilas que se movían de un lugar a otro. También para presumir de su botín ante los demás, porque no conocía otro modo de demostrar que él, Hiroyuki Inagaki, era un hombre que merecía la pena. Finalmente, Hiroyuki se levantó con esfuerzo. Aún estando en una habitación cerrada y aislada, podía percibir las condiciones del exterior. No había señales de tormenta. Por mucho que lo desease, no podía saltarse el trabajo. Además había otro motivo que lo impulsaba a hacerse a la mar, una obsesión que lo oprimía en su interior. Era una sensación contradictoria, no quería ir pero tenía que hacerlo. Cuando descorrió las contraventanas aún estaba completamente oscuro. Era la época del año en que los días eran más largos. Dentro de una hora, por el este el cielo comenzaría a clarear. 2 días antes, Hiroyuki había pescado una gran cantidad de anguilas, batiendo el récord de su propio barco. Era probable que ese día también pudiese obtener un botín similar. Se convenció a sí mismo de esa manera y trató de animarse. Se vistió como siempre, se puso la cazadora sobre una camiseta y los pantalones deportivos con los bajos remetidos en las botas de agua. Únicamente esa mañana se cambió el sombrero. Como había comenzado a subir la temperatura, decidió ponerse un sombrero de paja en vez de la habitual gorra de caza. Con ese atavío, Hiroyuki se echó una bolsa de sardinas congeladas al hombro y cruzó la estrecha pasarela de madera para embarcar. Los barcos dejaban el puerto a diferentes horas. En el caso de la pesca de la anguila, algunos salían más o menos a la misma hora que Hiroyuki, mientras que los otros partían a eso de las 2 de la tarde, cuando él regresaba al puerto. En el puerto, en silencio antes del amanecer, comenzó a resonar poco a poco el ruido del motor. Hiroyuki puso también en marcha el generador eléctrico, rompiendo por completo el silencio que reinaba alrededor, y encendió el reflector para iluminar la cubierta. Tenía una cosa más que hacer antes de echarse a la mar. Debía introducir las sardinas en las trampas para las anguilas. Su barco llevaba unos 200 tubos de resina sintética de 15 centímetros de diámetro y de unos 70 centímetros de largo apilados en el costado de babor, a proa. Hiroyuki iba llenando cada tubo con sardinas y poniendo los tapones de caucho en tiras con forma cónica. Se trata de un mecanismo gracias al cual las anguilas, atraídas por el olor de las sardinas, entran en los tubos y las tapas de caucho les impiden salir. Las 200 trampas están atadas por una cuerda que se conecta con un cable de unos 5 kilómetros de longitud. El barco avanza con velocidad estable soltando poco a poco el cable hasta que los tubos llegan al fondo del mar. Al cabo de un tiempo, en el momento adecuado, se tira del cable hacia arriba hasta recuperar los tubos.
Ese es el método común de pescar anguilas. Hay veces en que los tubos están vacíos, pero, en general, en cada tubo entran varias, a veces incluso más de 10 anguilas. Una vez dentro, las anguilas no pueden escapar debido a la forma del tapón, y siguen nadando resbaladizas en el interior oscuro del tubo. Hiroyuki no era dado a las metáforas, sin embargo, no podía evitar pensar que ese estrecho tubo con la anguila retorciéndose en su interior era idéntico al acto sexual entre el hombre y la mujer. Una miserable criatura que, dejándose llevar por un aroma, ha caído en una trampa y se ha quedado atrapada. Hiroyuki era precisamente una de ellas. A sus 22 años, en el apogeo de su juventud, entró en el agujero de una mujer, fue incapaz de escapar y fundó un hogar. La mujer se quedó embarazada del hijo mayor, Ketsumi. Hiroyuki no tuvo más remedio que casarse con ella. No lo hizo por amor. Al principio, estaba convencido de que el amor surgiría con el tiempo, pero eso nunca sucedió. Nada había cambiado. Si le preguntasen si sentía afecto por su mujer y sus hijos, negaría con la cabeza. Fue una simple consecuencia fruto de las circunstancias. Ni una sola vez había amado a un ser humano. Cuando hubo terminado la tarea, por el cielo del este ya había clareado. Hiroyuki se sentó en la tapadera que cubría el vivero del barco a fumar un cigarrillo y observó el movimiento de las nubes sobre el monte Kano. Lo primero que hacía nada más levantarse por las mañanas era echar un vistazo al cielo y antes de salir del puerto, comprobaba una vez más las nubes que se cernían sobre las montañas que rodeaban la bahía. Los pescadores siempre vigilaban las montañas para tratar de averiguar cómo sería el tiempo, si soplaría el viento o si había posibilidad de lluvia. Sin conocer a fondo el estado meteorológico en su área de pesca, se arriesgaban a sufrir un accidente fatal en el mar. El centro del cielo estaba casi despejado, pero en la dirección del monte Kano y del monte Nokohiri estaba ligeramente nublado y parecía que las montañas llevasen sombrero. Las nubes dispersas sobre su cabeza se movían desde alta mar hacia tierra, por lo que podía suponer qué dirección seguía el viento del sur. Con toda probabilidad, el viento del sur soplaría con una fuerza considerable antes del mediodía. El instinto de Hiroyuki, afinado por años de experiencia, le hizo murmurar para sus adentros, pinta mal. El aspecto amenazante del cielo le alertaba de que no podría alejarse mucho. Tendría que observar las condiciones en mar abierto y volver rápidamente al puerto en caso de que el viento comenzara a soplar con más fuerza. Ese día, Hiroyuki había decidido ir a pescar en el lado sur, más allá de Dainikayo. Se rumoreaba que los objetos que flotaban en la bahía de Tokio terminaban llegando a la playa del lado norte del cabo Futsu o al cabo Kanen de la península de Miura después de haber recorrido el interior de la misma bahía. Los que salían hacia el sur de la línea entre las puntas de los cabos Futsu y Kanen tenían todas las probabilidades de tomar el rumbo hacia mar abierto para no volver a la costa interior. Hiroyuki estaba ansioso por ir al sur, más allá de esa línea. No había ninguna razón para hacerlo, pero precisamente ese día sentía la necesidad de llegar a esa zona del océano. La ceniza del cigarrillo que sostenía entre los labios se le cayó sobre una rodilla. Al sacudirla, se dispersó sobre la tapadera del vivero. En algunas zonas de la tapadera de color verde opaco se estaba desprendiendo la pintura. En ese momento, Hiroyuki se dio cuenta por primera vez de que estaba sentado sobre el vivero. Inmediatamente se le pusieron los pelos de punta. Un escalofrío le recorrió la espalda y un violento temblor le sacudió todo el cuerpo. El vivero, que sobresalía en el centro del barco y tenía una profundidad suficiente como para contener un adulto de estatura media, medía 2 metros de ancho y 3 de largo. Estaba situado como si ocupara toda la profundidad de la parte central. Servía para mantener vivas las anguilas capturadas y cuando no se utilizaba, se cubría con 2 tablas para evitar una caída accidental. Un aire tétrico ascendió desde el agujero lleno de agua salada bajo esa tapadera de tablas.
Fue una sensación tan intensa que hasta a un marino veterano como Hiroyuki lo hizo levantarse de un salto. Fue entonces cuando bajo sus pies vio una especie de grieta negra. Las dos tablas se habían separado mínimamente. Hiroyuki dio un ligero golpe a una de ellas para juntarlas de nuevo. Mientras tanto, su cuerpo continuó temblando. Conforme el viento comenzó a soplar con más fuerza, el barco traqueteó y, con cada movimiento del casco, el agua del vivero se oía chapotear. Era un sonido sutilmente diferente del habitual. Se oía como si chocase contra algo. Hiroyuki miró hacia el cielo de nuevo. Las nubes corrían veloces. El viento del sur parecía intensificarse considerablemente. Sin embargo, esa no era razón para que no acudiera a la pesca. Tenía trabajo que hacer antes de que estallara la tormenta. Saltó al muelle y desató el cabo de amarre y volvió a bordo con el extremo del cabo en la mano. El barco comenzó a alejarse del muelle poco a poco. 4. Hiroyuki apagó el motor del Amakatsu. Una vez arrojados los 200 tubos al mar, solo tenía que esperar un par de horas para que las anguilas entrasen en las trampas. Era el momento de tomarse un breve descanso y comer algo. A eso de las 8, Hiroyuki se dispuso a desayunar por segunda vez como de costumbre. Un buque cisterna que navegaba por el canal de Uraga comenzó a proyectar su aplastante y enorme sombra sobre el barco de Hiroyuki. Como estaba desviado ligeramente de la ruta del buque, no había riesgo de colisionar contra él. Al lado de un buque, el Amakatsu de 6 toneladas era igual que una mota de polvo flotante. A pesar de su pequeño tamaño, no obstante, la cabina era bastante amplia e incluso permitía pasar una noche si fuese necesario. Mientras se relajaba en la cabina y comía una bola de arroz, Hiroyuki sentía la incomodidad causada por el equilibrio inestable de la embarcación. Tal como había previsto, el fuerte viento del sur sacudía el barco con violencia. El cielo que había amanecido despejado ya estaba completamente cubierto de varias capas entremezcladas de nubes oscuras y claras que se movían veloces. Por norma general, debería dejar la pesca y regresar al puerto. Como ni siquiera sentía apetito, salió de la cabina y tiró al mar la bola de arroz que había dejado a medias. Notaba que el estómago se le subía, no eran náuseas, sino una mezcla de tensión y miedo. El movimiento de las nubes ofrecía un aspecto amenazador, pero el origen de su inquietud parecía ser otro. No podía dejar de pensar en el vivero. Hiroyuki apoyó la mano en la puerta de la cabina y miró abajo, hacia el vivero a sus pies. ¿Cómo es posible? La tapadera que hacía un rato había cerrado perfectamente se había desencajado y la negra grieta había vuelto a aparecer. Resonaba el chapoteo del agua en el fondo. Aún no había metido ni una sola anguila. Sin embargo, había algo allí. El barco se balanceó con fuerza y ese algo chocó contra la pared interior del vivero produciendo un ruido sordo. Hiroyuki se armó de determinación, introdujo la mano entre las tablas y deslizó una de ellas. Un terrible hedor ascendió del interior, pero lo soportó cubriéndose la nariz con una toalla que llevaba colgada al cuello y deslizó la tabla aún más. Un rayo de luz penetró en diagonal en el interior y en su extremo se reveló un pie humano. El agua del fondo acariciaba la planta del pie. Hiroyuki bajó la cabeza para observar mejor. Vio un cuerpo de las caderas a la espalda y unos hombros que brillaban de grasa. En el momento en que el barco osciló, la cabeza golpeó contra la pared y produjo de nuevo ese ruido sordo. El cuerpo de una mujer flotaba boca abajo. A pesar de que no podía ver su rostro, Hiroyuki la reconoció de inmediato. Nanako, pronunció el nombre de su mujer. ¿Cómo es que estabas aquí? En ese instante, varias escenas retrospectivas comenzaron a sucederse como flashbacks en la mente de Hiroyuki. Incluso experimentó de nuevo la sensación de sus manos apretando el cuello de su mujer. La vio ahogarse en un intento desesperado por respirar. No podía oír las palabras, sin embargo, los numerosos insultos dirigidos a él iban penetrando despacio en su cerebro. Hacía 2 días,
Por la noche, Hiroyuki y su mujer habían tenido una fuerte discusión. Hiroyuki había llegado a casa completamente borracho y su mujer lo encontró viendo la televisión con la boca entreabierta. De pronto, ella le dijo con desprecio: «Mírate. Mira la cara de impresentable que traes». Agarró un espejo de mano y se lo plantó delante de la nariz como diciendo: «Venga, mírate bien». De hecho, en él se reflejaba un rostro estúpido. A pesar de haberse visto en el espejo, Hiroyuki siguió sin cerrar la boca, con la comisura babosa de los labios que incluso tenía pegadas migas del calamar seco que había comido en el bar. La luna del espejo le devolvió un rostro feo y desganado que parecía mayor. Sintió asco de sí mismo. Las palabras de su mujer eran acertadas. Era verdad. Sin embargo, sintió una rabia incontenible que le decía en su interior: ¿qué más quieres si recibes más de 1.000.000 de yenes cada mes? El espejo relumbró reflejando la luz del fluorescente. Un destello que incitaba a perder la razón. Hiroyuki sacudió el espejo con la mano y gritó con dificultad: ¿qué me has dicho? Al ver la expresión alterada de Hiroyuki, su mujer se puso de inmediato a la defensiva y desvió la mirada. Aquel hombre violento la aterrorizaba de tal manera que tal vez por eso se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua, conteniéndose por el momento. No obstante, Hiroyuki se desmoronó sin fuerzas después de pronunciar «¿qué me has dicho?», y apoyando la mejilla contra el suelo de tatami, soltó aire. Durante un rato, su mujer se quedó mirándolo con desprecio, como si vigilase a un monstruo cuya muerte había sido fallida, pero de pronto se puso a soltar todos los insultos que se había tragado antes. En su mente nublada por el alcohol, Hiroyuki escuchó palabra por palabra todos los improperios de su mujer y la rebatió en su interior. No tenía ganas de discutir porque sabía que llevaba las de perder. Esta puta no hace más que quejarse. ¿Será que soy un estúpido? ¿Y tú, quién te crees que eres? ¿Acaso sacabas buenas notas en el colegio? Di lo que te dé la gana. ¿Para qué le sirve el cerebro a un pescador? Con tan solo habilidad, fuerza física e intuición, gano incluso hasta unos cuantos millones de yenes al mes. ¿La enfermedad se hereda? ¿Y nuestros hijos? ¿Qué? ¿Dices que tengo la culpa de que la niña se haya quedado afásica? ¿Qué se debe a mi comportamiento dominante? Pero qué cosas más absurdas estás diciendo. No era algo que oyese por primera vez. Era la cantinela que salía sin falta de la boca de su mujer en aquellas discusiones que se repetían noche tras noche. Además de hacerme cargo de un suegro demente y de una hija afásica, mi marido es un violento y se desentiende de nuestra familia. Es como si estuviera en una cárcel. Ya estoy harta de una vida así. La única réplica de Hiroyuki a sus quejas era: yo traigo a casa un mínimo de 1.000.000 de yenes al mes. ¿Cómo? ¿Qué dices que te vas? ¿Acaso tienes a dónde ir? Así que te has olvidado de que te acogí. Para empezar, ¿cómo piensas ganarte la vida? Siendo una inútil como eres, acabarás muriendo como un perro. Me voy, era también una frase habitual que ya ni servía como amenaza. Su mujer no cesaba de decir que se iba, pero ni siquiera lo había intentado. Sin contar con unos padres en quienes poder apoyarse, tendría que correr ella misma con los gastos de manutención y hacerse cargo del futuro de los niños. Sin embargo, esa noche, su mujer dijo algo que nunca antes había pronunciado. Quizás se hubiese cansado de hacer llover quejas sobre su marido y, de repente, se relajó y murmuró como diciendo para sí misma: no quiero que sea como tú. Como si fuera un anzuelo, esa palabra se enganchó en el corazón de Hiroyuki. El sentido de esas palabras era obvio. Si su mujer se fuera, abandonando a sus hijos, el niño terminaría creciendo igual que Hiroyuki. Hacía 20 años, más o menos en la misma época en que el padre de Hiroyuki casi perdió la vida en el mar, su madre desapareció. Cuando tenía una edad similar a la de su hijo Katsumi, Hiroyuki perdió a su madre.
Ella había dejado a su familia para fugarse con un hombre más joven. Así había oído explicar a su padre el motivo de la desaparición de su madre. No obstante, en aquellos tiempos, la demencia de su padre ya iba avanzando poco a poco, y no tenía ni idea de hasta qué punto podía creer sus palabras. Pero tampoco podía imaginar otra razón. Sus padres, en su memoria infantil, no hacían otra cosa más que discutir. En esas circunstancias, no era de extrañar que ella se largase, incapaz de soportar aquella vida de violencia. Hiroyuki pensaba, al menos, que había asumido impasible el hecho de haber sido abandonado por su madre. En principio, apenas tenía recuerdos de que hubiera recibido amor de su madre, y le parecía que el valor de su existencia como hijo era apreciado por ella tan solo como válvula de escape a la violencia que recibía de su marido. Sin embargo, con los años, la realidad de haber sido abandonado por su madre se había transformado en la inquietud de que su presencia no fuera deseada por el mundo. Hiroyuki entonces se irritaba en exceso, volviéndose tan frágil que un soplo de viento podía hacerle perder la autoestima. Tal vez por eso, esa noche se desmoronó. Sin entender la causa del fuego que ardía en su interior, Hiroyuki se puso de pie y se golpeó la cabeza contra la esquina de un armario. Tambaleándose, se dejó caer sobre su mujer. Estaba tan encendido como para que las llamas brotasen por todos los poros de su piel. Hiroyuki solía dar patadas o golpear antes de decir algo, pero su modo de atacar era diferente ese día, y probablemente su mujer se dio cuenta entonces de la desgracia que le sobrevendría un instante después. Sin gritar siquiera, cerró los ojos como resignada e incluso posó sus manos sobre las de su marido, que la agarraban por el cuello. Incitado por el comportamiento de su mujer, que parecía animarlo a esforzarse, Hiroyuki se sentó a horcajadas sobre ella y aplicó todo su peso en sus manos. Cuando las apartó del cuello, su mujer estaba muerta. Hiroyuki se puso entonces de pie e inexplicablemente apagó la luz del fluorescente. En cambio, encendió la lámpara de la cabecera de la cama e iluminó el rostro de su esposa. Parecía estar dormida. Se había librado de la cárcel. Incluso mostraba una expresión satisfecha. Aguzó el oído. No percibía sonido alguno. Su padre y sus hijos estaban durmiendo arriba. Había tal silencio que casi parecía poder escuchar su respiración. Él sabía ya qué hacer con el cadáver de su esposa. Arrojarlo al mar. Si lo hundía en la zona de Dainikayo, nadie lo encontraría. Envolvió el cuerpo de su mujer con una malla fina de nylon, lo cargó sobre un hombro hasta su barco y lo depositó en el vivero. Hasta aquí por hoy. Bastará con que me deshaga de esto pasado mañana. Aprovecharé la ocasión de salir a pescar y lo hundiré. Tratando así de convencerse, tapó el vivero y regresó a casa. En la cama, dio cuenta de unas cuantas copas de sake y cayó dormido. Entonces, sucedió lo mismo en su mente, arrojó el cadáver al vivero y lo tapó. Las células de su cerebro encerraron el recuerdo en lo más hondo de su mente y lo taparon, aunque se trataba de una tapadera destinada a ser abierta en algún momento. El vivero estaba cubierto con 2 tablas, e Hiroyuki retiró una de ellas y la puso vertical en la cubierta. ¿Qué demonios he hecho? Miró al cielo y se sentó sin fuerzas en el suelo. Notó una opresión en el estómago. Lo sentía arder por el terrible arrepentimiento. Una vez expuesta la consecuencia de su acto a la luz del sol, ya no le era posible huir hacia el olvido. El cuerpo mudo de su mujer era una evidencia de la realidad plantada delante de sus narices, como si dijese: venga, hombre, asume tu responsabilidad. El cuerpo que se balanceaba parecía sofocar una risa burlona. Había que plantearse qué hacer en primer lugar. Pensó entrar él mismo en el vivero con una cuerda, atar el cadáver y sacarlo a cubierta. Luego, ponerle un peso y hundirlo en el mar. Después de 1 día y medio en el agua salada de principios de verano, el cadáver despedía un olor insoportable. El hedor acumulado en un espacio cerrado de unos 10 metros cúbicos ascendía como una llama por la abertura del vivero.
Incluso sería más agradable saltar a las llamas que entrar allí dentro para recuperar el cuerpo, pensó Hiroyuki. Deshacerse del cadáver era el castigo impuesto por su propia mujer. Hiroyuki maldijo lo que había hecho. Pero no tenía vuelta atrás. Se cubrió la nariz y la boca con una toalla que ató firmemente con un nudo en la nuca. Y después ató un extremo de la cuerda al cabrestante, tomó el otro extremo en una mano, se asomó de nuevo al vivero y miró los pálidos pies de su mujer. Estaban hinchados, y la piel había comenzado a desprenderse. El barco se escoró violentamente. Hiroyuki se agarró con las manos al borde de la boca del vivero y a punto estuvo de caer de cabeza. La corriente era aún más rápida que antes. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que no había ni un solo barco de pesca, tal vez habían regresado a puerto. Todo el mundo teme las olas que se levantan en la bahía de Tokio. Hay dos tipos de olas, el oleaje y las ondas triangulares, y el complejo litoral de la bahía de Tokio produce muy fácilmente este último tipo. Las olas se movían aquí y allá rompiendo su cresta en salpicaduras blancas. Si no se estaba atento, una onda triangular podía romper en una dirección imprevista e inundar la cubierta. Hiroyuki soltó la cuerda por un momento y echó el ancla para afirmar el barco contra el viento. En caso de que las olas lo golpeasen de lado, cabía la posibilidad de que volcara. Y fue entonces cuando cayó en la cuenta: no hay tiempo que perder. Tengo que deshacerme del cadáver y regresar rápidamente. De lo contrario, me veré en graves problemas. Apremiado por las ondas triangulares que rompían a un tiro de piedra, decidió actuar de inmediato. Agarrándose con las manos del borde del vivero, se colgó desde allí hasta ponerse de pie en el fondo. Tratando de no mirar el cuerpo de su mujer, Hiroyuki buscó, palpando, sus tobillos. Le pareció que atar la cuerda a los tobillos para sacarla de allí era la forma más rápida. Además podía evitar verle la cara, ya que estaba boca abajo. Cada vez que el barco se balanceaba, Hiroyuki hacía lo propio y los pies de su mujer se le escapaban de las manos. ¡Maldita sea! Ocurrió justo cuando estaba sosteniendo el extremo de la cuerda entre sus dientes. Una premonición siniestra atravesó el cuerpo de Hiroyuki. Un inquietante impacto recorrió el casco y el barco dio una sacudida que Hiroyuki jamás había experimentado antes y luego comenzó a escorarse. A partir de ese momento, las escenas se sucedieron con movimientos pausados. Lentamente, muy lentamente, la boca del vivero, que hasta entonces había estado situada encima de él, se inclinó a un lado expulsando otra tabla con un ruido. La abertura por donde entraba la luz se quedó enteramente bajo el agua y, al mismo tiempo, la oscuridad fue cubriendo el mundo en que Hiroyuki se encontraba. El agua, que entró en el interior por sus pies, llegó en un abrir y cerrar de ojos a sus caderas y hasta su pecho, empujando todo su cuerpo hacia arriba. Joder, se ha volcado. Incluso antes de que la palabra volcado surgiese en la mente de Hiroyuki, su carne se percató de la situación, a la vez que se preparaba para morir. Le entró tal pánico que ni siquiera era capaz de respirar. Conteniendo el aliento, se esforzó por llegar a la superficie para tomar aire, pero se quedó atascado con la cabeza contra el fondo del barco. El flujo del agua se iba ralentizando, dejando espacio suficiente como para contener una cabeza. Hiroyuki sacó el rostro a ese espacio completamente oscuro y se atragantó. Sin darse cuenta, había tragado agua. Su corazón se había encogido literalmente. Tenía que superar el pánico, si no, moriría. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarme? La respuesta se le ocurrió en un segundo. No había otro modo más que llenar sus pulmones de aire, sumergirse en el agua para buscar la boca del vivero y salir de allí. Cálmate, se dijo. Todavía te queda aire suficiente. No pierdas la cabeza. No debo salir a la desesperada, no me sirve de nada. Una vez lejos del barco, está claro que acabaré ahogándome. De repente, se acordó de la cuerda que había sostenido hacía unos momentos. El otro extremo estaba atado al cabrestante de la cubierta.
El barco se había volcado justamente mientras estaba tratando de atar los tobillos de su mujer con la cuerda. Con que tirase de la cuerda hacia sí, evitaría ser arrastrado por la corriente. Buscó a tientas la cuerda a su alrededor, pero las puntas de sus dedos no la localizaban de ninguna manera. No le quedaba tiempo. Resignado a no poder servirse de la cuerda, decidió sumergirse sin ella. Hiroyuki respiró varias veces para llenar los pulmones de oxígeno. Por mucho que intentara aspirar el aire acumulado en aquel espacio estrecho y oscuro, se sentía asfixiado. La tensión le impedía respirar. No estaba seguro de poder sumergirse tan solo unos 3 metros y salir fuera. Con decisión, hundió la cabeza y buceó. Inmediatamente después, vio en el fondo oscuro una abertura de 1 metro cuadrado por la que entraba una luz tenue. La salida estaba al alcance de la mano. No ha sido tanto como me había temido, pensó, y se agarró del borde. A continuación metió la cabeza, el pecho y las caderas. Cuando su cuerpo se quedó en forma de V, Hiroyuki sintió que algo tiraba de sus pies. A pesar de que ahora ya tenía la parte superior del cuerpo fuera del vivero, sus piernas no se movían. Se estaba quedando sin aire. Reunió fuerzas y contrajo las piernas, sin embargo, no había manera, no tenía más remedio que volver. Si vacilaba, se moriría en esa postura. Retiró medio cuerpo hacia el interior y regresó al punto de partida. Salió a flote con tal ímpetu que se golpeó la cabeza contra el fondo del barco y sintió un dolor intenso. El espacio del aire se había reducido. El barco se estaba hundiendo lentamente. Ahora ya tenía que inclinar la cabeza y sacar la nariz y la boca fuera del agua para poder respirar. ¿Qué diablos había ocurrido? Dobló las piernas y se las palpó. Juraría que había sentido la cuerda enredándose en las piernas unos segundos antes, pero no había nada. ¿Acaso algo lo había agarrado? No era momento de darle vueltas a la cabeza. Llenó los pulmones con el poco aire que quedaba y buceó de nuevo. Sin embargo, tan pronto como giró la cara hacia abajo, vio salir flotando despacio hacia la boca del vivero una sombra humana con el cabello extendido alrededor de su cabeza. El cuerpo de su mujer bloqueaba la salida y se había convertido en una sombra negra contra la tenue luz, balanceándose adelante y atrás. Sin querer, Hiroyuki tragó agua. Aterrorizado en extremo por los movimientos de su mujer, que parecía tener voluntad propia, consumió en un segundo todo el aire de los pulmones. La salida está bloqueada. No podía hacer otra cosa que volver a flote. Respiró casi lamiendo el fondo del barco y dejó escapar un grito sin voz. El olor de gasóleo procedente de la sala de máquinas atacó su nariz. Se acabó, ya no puedo más. Al mismo tiempo que se le escapaba la orina, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se encontraba acorralado en el fondo del barco, apresado por el agua y con su mujer bloqueándole la única salida. El mínimo espacio que permitía a Hiroyuki sobrevivir estaba a punto de desaparecer. Su situación era idéntica a la de una anguila atrapada en una trampa. El cuerpo de su mujer estaba haciendo la misma función que el tapón de caucho. Extendidas a todo lo largo, sus extremidades se le enredaban a Hiroyuki con insistencia para impedirle cruzar por la abertura. Ni siquiera le quedaban fuerzas para reírse de la ironía del destino. Un hombre que había capturado incontables anguilas en la oscuridad de los tubos solo podía esperar morir del mismo modo. El rugido de las olas que golpeaban contra el barco debía de resultar ensordecedor, pero el entorno de Hiroyuki estaba en silencio. La muerte se acercaba con paso firme. Sin poder evitarla, llegaría en cualquier momento. Al presentir su muerte inminente, un pensamiento alumbró en su cerebro. Hacía 20 años, en la misma época en que su padre casi se había ahogado en el mar, su madre había desaparecido. Hasta ese instante jamás había puesto en duda la versión de su padre. No obstante, ahora que estaba a punto de morir, cayó en la cuenta de la rotunda verdad. ¿Acaso su padre no habría matado también a su mujer igual que Hiroyuki y había salido al mar para deshacerse del cuerpo fingiendo ir de pesca?
Los trastornos mentales no se produjeron entonces como resultado de haberse golpeado la cabeza contra el borde del casco. El acto espantoso que había cometido lo iba enloqueciendo poco a poco. La misma sangre corría por sus venas. La historia se repetía. Aunque Hiroyuki hubiera regresado vivo a casa y hubiera criado a su hijo Katsumi él solo, seguro que su hijo, al convertirse en adulto, acabaría haciendo lo mismo. ¿Cómo romper esa cadena? Con la muerte. Se solucionaría con que él muriera. Al perder a ambos padres, el entorno familiar en el que crecía su hijo iba a cambiar. Al pensar así, se sintió algo aliviado. Tuvo la sensación de que podría afrontar la muerte con serenidad. De repente, encima de su cabeza se sucedieron dos sonidos a intervalos regulares. Y otros dos de nuevo. No provenían de las olas que rompían contra el barco, sino que eran más artificiales. Al principio, los oyó distraído, pero tan pronto como su cerebro captó el sentido de esos sonidos, Hiroyuki se espabiló y alzó el rostro. Todavía quedaba algo de aire. De nuevo, se repitieron los golpes desde el exterior en la zona de la quilla. El cuerpo de Hiroyuki reaccionó de inmediato. Cerró la mano derecha en un puño y golpeó también 2 veces el fondo del barco. Como si fuera una respuesta, pudo escuchar 2 sonidos. Hiroyuki volvió a golpear 2 veces más. Y de nuevo le devolvieron 2 golpes. Estoy salvado. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se le presentaba la oportunidad de sobrevivir. Hacía varios años, Hiroyuki había sido testigo de una escena similar del método para comprobar si hay alguien atrapado dentro de la cabina y que realiza el equipo de rescate de la Guardia Costera de Japón, cuya embarcación acude en ayuda de cualquier barco pesquero volcado por una maniobra imprudente. Hiroyuki había dejado de trabajar por un momento y había observado las operaciones de rescate muy de cerca. Los del equipo de rescate montaron a horcajadas en la quilla y la golpearon para confirmar si había supervivientes y, en caso positivo, para tranquilizarlos de que bajarían a rescatarlos inmediatamente. Cuando obtuvieron respuesta, los buceadores que llevaban las boquillas de reserva para los supervivientes se sumergieron. Toda la tripulación de los barcos que rodeaban el lugar del accidente y que presenciaban la operación de rescate recibieron con abundantes aplausos al pescador atrapado que había emergido ileso. El sonido que llovía sobre la cabeza de Hiroyuki anunciaba que la guardia costera había llegado. Hiroyuki había perdido por completo la noción del tiempo. Se preguntó cuánto tiempo habría transcurrido desde que su barco había volcado. No podía negar la posibilidad de que un barco que patrullara por allí hubiera encontrado su embarcación por casualidad. Hiroyuki gritó de alegría por la buena suerte que había tenido. Podía seguir viviendo. Podía respirar de nuevo. Sumergió la cara y miró hacia abajo. Su mujer, que debía de estar bloqueando la boca del vivero, ya no estaba allí. Probablemente había salido fuera arrastrada por la corriente. Quizás se hubiera ido hundiendo hacia el fondo del mar. Hiroyuki trató de convencerse a sí mismo de que había sido así. Sin el cuerpo de su mujer, no había posibilidad de que el crimen saliera a la luz. En cierto momento, las cosas habían cambiado mejor. El cuerpo de su mujer, que tantos problemas le había causado, se había esfumado, y justo inmediatamente después el equipo de rescate llegaba hasta él. Hiroyuki esperó con impaciencia la llegada de los buceadores. De repente, alguien se llevó en brazos su cuerpo, con fuerza. Han llegado. Hiroyuki se dio cuenta de que había sido rescatado. Aunque no podía oír las voces, las palabras de ánimo llegaron a lo más hondo de su alma. Ya estás a salvo. Hiroyuki tiró de los brazos del buceador y se aferró a él con firmeza. El buceador rodeó con su brazo el hombro de Hiroyuki y le introdujo la boquilla en la boca fijándola bien. Hiroyuki la apretó entre los dientes y aspiró. El aire le supo fragante y sabroso como el de las montañas. Nunca antes le había parecido que el aire fuera tan delicioso. Mantuvo con fuerza la boquilla en su boca para no soltarla jamás,
Hiroyuki aspiró una y otra vez el aire con avidez. Se sentía feliz. Al regresar vivo a casa, le parecía que sería capaz de amar a su hijo, a su hija y hasta a su padre demente. La corteza que lo cubría por entero se estaba despegando a marchas forzadas. Ansió ser el de antes. Tenía en mente pedir perdón a su mujer desde el fondo de su alma, aunque no sabía cómo pedírselo a una persona muerta, pero esa era su sincera voluntad. Hiroyuki, que estaba convencido de que se dirigiría hacia abajo escoltado por el buceador, inesperadamente tuvo la sensación de emerger con ligereza. En un instante, estaba viendo la quilla del Amakatsu, que sobresalía apenas de la superficie del agua. Esa pequeña parte de la quilla parecida a una frágil hoja de árbol amenazaba con hundirse en cualquier momento. En la cubierta del barco patrulla, unas sombras humanas iban y venían de aquí para allá. Le parecía que todas gritaban, pero sus voces no llegaban a oídos de Hiroyuki. Su campo visual se amplió hasta 180 grados y pudo abarcar con la mirada todo lo del mar y el cielo. Un rayo de luz se filtraba a través de las nubes iluminando las crestas de las olas que rompían reflejando el resplandor de la luz en todas las direcciones. El mar que estaba acostumbrado a ver de pequeño. El cabo Futsu se extendía en línea recta hacia donde él se encontraba. El viento soplaba con fuerza y las olas también estaban agitadas. Nunca había visto el mar tan sublime. Emitía una luz resplandeciente. Una sensación de alivio lo envolvió y su cuerpo se volvió ligero. Recordó una frase que no había pronunciado ni una sola vez en su vida. «Todo está bien», murmuró. Le surtió buen efecto. Una vez más la repitió. 2 cuerpos sin vida fueron recuperados por el equipo de la patrulla de rescate. El de una mujer, cuya muerte se había producido hacía 2 o 3 días, y el otro, el de un hombre que a primera vista evidenciaba que acababa de dar el último suspiro. Tarde o temprano se daría a conocer lo que significaba ese hecho. Lo misterioso era que el hombre había expirado apretando con ambos brazos a la mujer contra su pecho. No se veía que se hubiera aferrado a ella fuera de sí, presa del pánico. Mostraba una expresión de paz en su rostro en lugar de agonía. Además, había otra cosa que los miembros del equipo de la Guardia Costera no pudieron explicar. El pulgar derecho de la mujer estaba introducido enteramente en la boca del hombre. No era posible que la muerta hubiese introducido uno de sus dedos en la boca del hombre. Sin embargo, todos los que vieron la postura de los cadáveres tuvieron esa impresión. Al parecer, el hombre había mordido el dedo de la mujer con tal fuerza que sus mandíbulas no los soltaron ni aun después de haber sido recuperado en la cubierta del barco patrulla. Cuando lograron abrirle la boca y sacaron el dedo, este estuvo a punto de desprenderse de la mano. Por si acaso, trataron de reanimar solo al hombre, pero fue inútil. No dio ninguna señal de vida, estaba muerto. Si el rescate se hubiese producido unos minutos antes, probablemente se habría salvado. El semblante sereno del hombre consoló a los socorristas. No era fácil mantener una expresión serena mientras se mordía con fuerza el dedo de alguien. Sin embargo, ese hombre había conseguido hacer realidad esa contradicción.